Bueno, un cordial saludo. Estamos acá en la oficina de Soluciones Jurídicas Juan Yalí Abogados. Para mí es un placer compartir con la comunidad del municipio de La Unión. Vamos en esta ocasión a compartir un segundo capítulo del tema que veníamos manejando, que es el tema de los derechos humanos y el derecho penal. Y vamos a empezar haciendo referencia al concepto que hemos venido introduciendo desde hace unas 3 charlitas con respecto a los derechos humanos, y lo que yo he querido es compartir una caracterización con la que yo comulgo, y es que los derechos humanos deben ser concebidos como valores de convivencia, y esos valores de convivencia deben basarse o deben estar fundamentados en la razón, el uso de la razón, la fuerza de la razón, la dignidad y la justicia. Eso es lo que he venido intentando compartir hace días, ese como concepto, como caracterización de los derechos humanos. Los derechos humanos son valores de convivencia. Se llaman derechos humanos porque son prerrogativas que tenemos por la condición de nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos tenemos unos derechos. Hoy también tienen derechos hasta los seres sintientes, las mascoticas, el perrito, el gato, bueno, en fin, hay unos que adoptan hasta un cerdo y esas cosas, y eso es respetable. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos humanos como valores de convivencia, eso significa que nosotros tenemos que ser muy respetuosos del pluralismo, es decir, de la cantidad de cosmovisiones que hay a nuestro alrededor, que hay en nuestro entorno. Un grupo social se compone de ese pluralismo porque todas las personas no piensan igual. Por eso, por ahí hay un texto muy interesante de un señor que se llama Juan Jacobo Rousseau, que hace referencia al origen de las desigualdades. Nosotros somos diferentes. Juan Jacobo Rousseau lo que hacía referencia era al origen de las desigualdades para decir cómo fue que empezaron los conflictos intersubjetivos de intereses, y él, de una manera resumida, podríamos decir que hace referencia al origen de las desigualdades cuando señala en ese texto que primero, hablando del territorio, y ahí hago un paréntesis, el territorio, por ejemplo, del oriente antioqueño es un territorio apetecido. Muchas gentes están llegando y muchas más personas van a llegar. ¿Por qué? Porque este es un territorio que es atractivo por su clima, atractivo por la calidad de la gente, porque son seres extraordinarios, es atractivo porque la economía se está impulsando, porque son municipios que se visiona el desarrollo, que se impulsa el desarrollo, que la gente es laboriosa. Entonces eso resulta atractivo para muchas personas que vienen, visitan, son turistas y finalmente quieren quedarse y se quedan. Entonces el origen de las desigualdades de Rousseau nos señala en el texto que había primero un predio de mayor extensión. La tierra era de todos y de todas. Entonces todos éramos propietarios de todo el terreno. No habían linderos, no habían estacones, no habían mojones, nada. Nadie podía decir, lo mío son 5 cuadras, lo mío son 3 hectáreas, lo mío son 70 metros cuadrados. Nadie, no habían linderos. Hasta que a una sola persona, se le ocurrió alinderar un predio determinado. Hizo un lindero y el problema no es que esa persona, a diferencia de todas las demás, haya trazado un lindero, sino que además a las otras personas se les ocurrió no decir nada, se quedaron callados, no hicieron ningún reclamo, sabiendo que todo era de todos, que era público, toda la tierra. Este señor hizo un lindero y nadie dijo nada. Y Juan Jacobo Rousseau dice, ese es el origen de las desigualdades. Ahí empezó. Entonces ya otros se antojaron también de alinderar, y otros trazaron otros límites, y lo mío llega hasta acá, usted aquí no puede pasar. ¿Y por qué menciono eso? Menciono eso porque cuando hablamos de los derechos humanos como valores de convivencia, entonces eso significa que los seres humanos trazamos linderos, colocamos muros, trazamos límites, le decimos a las personas, mire, cuando hablamos de derechos, yo tengo
una esfera que es el fuero de fuero interno de mí como persona. Yo tengo unos derechos por mi carácter de ser humano, y entonces usted no se puede pasar ese lindero, usted no puede correr ese lindero, usted no me puede irrespetar, porque si usted se pasa mi lindero, quiere irrumpir en mi vida privada, quiere atentar contra mi modo de pensar, contra mi modo de ver las cosas, contra mis cosmovisiones, es ahí donde usted y yo ya no podemos hablar de los derechos humanos como valores de convivencia, sino que ya vamos a hablar de un conflicto intersubjetivo de intereses, y a razón de esos conflictos intersubjetivos de intereses puede ocurrir que a una persona con una quijada de burro se le ocurra golpear al otro, así como lo hizo pues, y lo señalan las Sagradas Escrituras, los hijos de Adán y Eva. Entonces, por eso hago referencia al tema del origen de las desigualdades. Significa entonces que nosotros trazamos límites cuando surge un enfrentamiento entre las autonomías de la voluntad, de mi voluntad, y la libertad y seguridad de los demás. Cuando las personas ven que están atentando contra su libertad, contra sus derechos, contra sus libertades, contra su seguridad, entonces en ese momento surge un conflicto, y ese conflicto puede desencadenar en una violencia, por ejemplo, en la violencia como mecanismo para atomizar ese conflicto, porque el conflicto en sí, también hay que decirlo en este espacio, no es malo. De por sí el conflicto no es malo, es necesario de que pensemos diferente. ¿Por qué? Porque frente a los problemas, en el caso de lo social, nosotros somos gregarios, somos sociales, somos el resultado de una interacción social, la unión de seres distintos hacen posible la coexistencia, la convivencia, pero cuando nosotros convivimos, tenemos que entender que también hay que convivir con los conflictos, y los conflictos no son otra cosa que el concurso de las diferencias, la existencia del pluralismo, la diversidad, el modo distinto de ver las cosas, y es ahí donde entramos en conflicto. Lo importante es ser respetuoso del punto de vista de los demás para que entendamos la innecesariedad de transgredir al otro, de lastimar al otro, de lesionar al otro por el mero hecho de pensar distinto, cuando en una concepción universal de los derechos humanos, al otro, a mi congénere, a mi vecino, al que vive al frente, a mi profe, al médico, al conductor, al herrero, a todos nos asiste el derecho de pensar diferente. Entonces, por eso decimos de que el origen de las desigualdades, cuando se da en el relato político, ese origen de las desigualdades, por de alguna manera citar a Rousseau, ese origen de las desigualdades se da precisamente cuando el otro traza unos límites y hay alguien que se atreve a cortar esos límites, a irrumpir en el predio del otro, en el terreno del otro. Y cuando hablo del terreno del otro, hago referencia en lo personal, en lo humano, transgredir al otro. Y entonces por eso tenemos que recordar que los derechos humanos son inalienables. Cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hacíamos referencia en el programa anterior a que los derechos humanos son inalienables, hacemos referencia precisamente a que no deben suprimirse, a que no se deben transgredirse, a que no debe omitirse el derecho y las libertades que le asisten a los demás, salvo de manera excepcional en algunos casos que contemple la ley. En este caso, para el tema que estamos manejando, que este es el segundo capítulo de derechos humanos y el derecho penal, entonces podríamos decir de que la excepción a esa regla general de que los derechos humanos son inalienables, que los derechos humanos no deben suprimirse, no deben transgredirse, no deben inobservarse, no deben conculcarse, entonces esos derechos humanos tienen una excepción, y esa excepción está concebida en lo que dice el derecho penal.
el derecho, en el caso pues que estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque el derecho penal dice que cuando estamos frente a unas conductas típicas, antijurídicas y culpables, típicas porque están en el Código Penal, antijurídicas porque son contrarias a lo que dice la ley, y culpables porque en el tema de la teoría de la culpabilidad hay que definir si lo hizo con intención, con intencionalidad, lo premeditó, lo quiso hacer, o en su defecto lo hizo, como dice por ahí un programa que los que ya tenemos algunos añitos nos tocó crecer con él, y lo hizo sin querer queriendo. Entonces ahí estaríamos frente a un delito culposo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir, por ejemplo, lo siguiente: va un conductor. Entonces ya la gente se imagina ese conductor, bien sea en una motocicleta, bien sea en un carro, automóvil o un camión, va en la carretera, va escuchando musiquita, va concentrado, y en el mejor de los casos no va conduciendo mientras va manejando el celular. Vamos a suponer ese evento de que ese conductor no va manejando el celular, hoy tan común, y que a razón de esa mezcla del pantallismo del celular con conducir, entonces ocurre una cantidad de accidentes pues en la vía desastrosos. Pero entonces este conductor del ejemplo no está conduciendo con un celular en la mano. Este conductor está bien atento no solo a la vía, sino además a la musiquita que va escuchando, la que usted quiera imaginar. De repente a lo lejos ve a un grupo de ciclistas que vienen en la vía contraria, y él va por su vía sin ningún inconveniente. De repente aparece, bien sea una vaquita que se atraviesa en la carretera, se le atraviesa a ese conductor en la vía, o se le atraviesa de pronto un perrito de una finca por ahí aledaña. Entonces el conductor le toca hacer una maniobra que de pronto, dependiendo de la velocidad a la que conduce, esa maniobra puede convertirse en una maniobra que representa un riesgo para los ciclistas. Y vamos a suponer, en el peor de los casos, y esto no con el afán de ser dramático, sino de dar un ejemplo con base en el tema de los derechos humanos y la relación que tiene con el derecho penal, que este conductor toca uno o dos ciclistas, y uno queda lesionado y el otro fallece en esa situación. Entonces ahí entra en juego a determinarse si se configura en los términos del derecho penal qué clase de homicidio con la persona que murió. Entonces decimos, fue culposo, o él tuvo la intencionalidad no de atropellar la vaquita, no de atropellar el perrito, sino de atropellar a los seres humanos, al ciclista. Y ahí hay toda una discusión jurídica que hay que plantear y que nosotros tenemos que analizar bien, porque muchas veces nos apresuramos a juzgar de manera apresurada. Entonces es ahí donde surge en el umbral del proceso penal un artículo que a mí me parece de capital importancia, y es el artículo 29 constitucional, que hace referencia al debido proceso. Es por eso que cuando una persona comete, entre comillas, un delito, independiente del tipo penal al que nos estemos refiriendo, primero el juez de garantías, cuando sea colocado a disposición del juez, el juez de garantías, y se dice juez de garantías porque este juez tiene que analizar muy bien, con base en unas garantías procesales, si se va a llevar a cabo un proceso que conduzca a la condena o absolución de esta persona que, por no atropellar un perro, por no atropellar una vaca, fue atropellando a un par de personas. Y entonces es por eso la importancia del debido proceso, del artículo 29 constitucional, que dentro de los principios del Estatuto Penal también está contenido ahí necesariamente. Entonces son cositas que hay que analizar. ¿Por qué? Porque ahí habría que mirar, bueno, entonces ¿a quién tendría que atropellar? Porque si hubiera llevado una capacidad de maniobra,
entonces hubiera permitido eso, que frenara el vehículo sin causar ni lesiones a un ciclista, ni la muerte al otro ciclista, ni tampoco tocar la vaquita o el perrito. Y entonces la gente se sustrae de juzgar apresuradamente esa clase de situaciones. De ahí que al juez le corresponde una tarea bien complicada, pero que le ayuda a dilucidar, a ponderar con base en unos elementos materiales de prueba si realmente hubo intencionalidad o en su defecto lo hizo, como le mencionaba ahorita, como para que lo entendamos, el tema de la culpabilidad sin querer queriendo. Y entonces a ese juez lo que le toca es fundamentarse en algo que un filósofo que se llama Sabater Mora dice: el valor de elegir. Y en el valor de elegir, este autor, Sabater Mora, señala que era costumbre en la época de los reinados que muchos de los reyes fueran arbitrarios. Por ejemplo, recuerdo la historia, y yo creo que ya lo he mencionado en programas anteriores, el tema de la ley de Birros. Birros era un rey que primero sancionaba y después iba a consultar si le asistía o no el derecho de haber sancionado de la manera en que lo hizo a esa persona. Lo que pasa es que aquí hay una particularidad, y es que en la época de los reinados, de los monarcas, que ellos decían ser enviado de los dioses, entonces la palabra de ellos era lo que se cumplía en ese tiempo. No era como: venga, a usted vamos a darle una sanción así como las que señala, por ejemplo, el Código Nacional de Policía: vaya y barra el parque, vaya y haga una obra social. En ese tiempo no se veía eso. En ese tiempo lo que se veía era que esta persona cometió una irregularidad contrario a lo que dice el monarca, contrario a lo que dice el rey, y esta persona lo que merece es la muerte. Entonces es muy berriondo que en la época de la ley de Birros, los reyes que aplicaban esa ley, entonces simplemente mandaban a matar a una persona que porque cometió una irregularidad, que porque pronto se cogió una oveja de un lindero ajeno, de un solar ajeno, de una propiedad distinta, y entonces a esta persona simplemente la mataban y después averiguaban si había sido él el que se había llevado esa vaca o esa oveja. Entonces son cosas que hacen que comprendamos con mayor facilidad el tema de los derechos humanos entendidos como valores de convivencia. ¿Y por qué digo yo que el juez se encuentra frente a la tarea de saber elegir? Porque también en ese tema de las ordalías de los monarcas que llevaban a cabo los monarcas, los reyes, había un rey, por ejemplo, que acostumbraba, y se consideraba sabio por eso, tener 2 puertas. Y en esas 2 puertas, simplemente para él mostrarse justo al pueblo, él llegaba y en una tribuna llenaba al pueblo, concurría la gente al lugar donde se iba a sancionar a una persona. Ya sabemos pues que normalmente era con la muerte, los condenaban a muerte, y entonces habían 2 puertas. Detrás de una puerta había un león hambriento, y detrás de la otra puerta había una doncella, una mujer joven, una mujer virgen, que él tenía que desposar. Si cuando el rey le preguntara cuál de las 2 puertas eliges, él señalaba. Si él señalaba la puerta del león, pues le abrían la puerta al león y el león lo devoraba. Si él señalaba la puerta de donde estaba la chica, pues entonces salía la chica y se tenía que casar con ella. Así, y el matrimonio que tuviera a la fecha quedaba por fuera de ese escenario. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie sabía en cuál puerta estaba el león, que nadie sabía en cuál de las 2 puertas estaba la chica. Y era ahí donde Sabater Mora hacía referencia a la importancia del valor a elegir. Y entonces ya sabemos que si el hombre, que la mayoría terminaba señalando la puerta donde salía un león hambriento, y tenía el mismo fin que
que la mayoría de los reyes, cuando lo que querían era sancionar con base en la vulneración de derechos y libertades de los demás conciudadanos, que el tema de ciudadanía pues para esa época era un tema abstracto. Entonces decíamos entonces que los derechos humanos son inalienables, que esos derechos humanos son inalienables porque no pueden suprimirse, pero también hay que decir de que los derechos humanos incluye tanto derechos como obligaciones. Y entonces eso me lleva a mí, por ejemplo, al tema de, por ejemplo, en las instituciones educativas, que muchas veces pareciera que algunas personas ignoran o pasan por alto o se hacen los manuelos de que el contrato que se suscribe con un colegio, yo como padre de familia llevo a un hijo a matricular, entonces lo que estamos haciendo es suscribir un contrato con ese colegio, sea público o privado ese colegio, y ese contrato es un acuerdo de voluntades que se traduce en que el colegio tiene un manual de convivencia, que yo prefiero la palabra pacto de convivencia, y ese pacto de convivencia es el conjunto de unas reglas de juego que permiten la sana convivencia al interior de ese establecimiento educativo. Entonces muchas veces hay estudiantes que equivocadamente creen que el derecho a la educación es un derecho que no tiene al otro lado, al otro extremo, ninguna clase de obligación, y entonces terminan creyendo que al colegio se llega a hacer lo que ellos consideran que quieren hacer, y entonces es ahí una gran equivocación, porque cuando hablamos de los derechos humanos no solo estamos hablando de los derechos, de las prerrogativas que con base en la razón, que con base en la dignidad, que con base en la justicia me asisten a mí por mi condición humana, sino que también a razón de mi condición humana yo tengo unas obligaciones, yo tengo unos deberes. En el caso de nuestro país, en la Constitución Política del 91 se habla taxativamente de los deberes en el artículo 95, donde dice qué deberes tenemos nosotros como colombianos, y eso es importante pegarle una repasadita, solamente son 9 numerales. Y entonces uno lo hace por curiosidad. Bueno, ¿y cuáles son los deberes que yo tengo? ¿Cuáles son las obligaciones? Porque al colegio llegamos, en el caso pues que acabo de mencionar, de que el derecho a la educación es un derecho deber. Es decir, yo sí tengo derechos, yo sí tengo libertades, una de esas libertades es el libre desarrollo de mi personalidad, pero también tengo que admitir de que ese colegio, en el momento en que yo voy a firmar la matrícula, me está diciendo, sí tienes un derecho, el derecho a la educación, pero el derecho a la educación es un derecho deber, y como es un derecho deber, también hay unas obligaciones que tienes que aceptar, tienes que admitir, y que la manera de admitirlo es asumiendo la responsabilidad superior de enaltecer a esa institución educativa en sus principios, en sus valores, en su misión, en su visión institucional, en su horizonte institucional, y esa es una manera particular de hacerlo. Entonces, ahí en esa parte hay que entender, no solo que en los colegios, sino en la vida social, en la vida en comunidad, nosotros como seres humanos tenemos unos derechos, tenemos unas libertades, tenemos unas prerrogativas, hay unos derechos humanos ya suscritos por una cantidad de naciones, traducidos en una cantidad de idiomas, pero esos derechos humanos también tienen al otro extremo unas obligaciones, unos deberes que son los que garantizan que realmente haya convivencia. Y eso de una manera simple es que aquí está trazado un lindero, y que trazado ese lindero, lo que yo tengo que hacer es no transgredirlo, no me meto al lindero del otro, y a razón de yo no meterme en el lindero del otro, a menos que él me lo permitiera, entonces puedo predicar una sana convivencia. Los derechos humanos, los derechos humanos tienen la obligación de ser respetados. ¿Eso qué significa? Cuando yo digo que cuando hago referencia a los derechos humanos hay una obligación de respetarlos, significa que todos los estados, en ese caso Colombia, de entre Colombia el departamento de Antioquia, y de entre el departamento de Antioquia el municipio en el que estamos, en este caso la Unión, deben abstenerse de interferir
en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos más allá de lo que dice la Constitución y la ley. Y entonces volvemos al punto. Son inalienables porque no se pueden transgredir, porque no se pueden negar. Lo que yo tengo que procurar como institución, lo que yo tengo que procurar como Estado es la garantía de los derechos y las libertades ciudadanas. Lo que yo tengo que garantizar como entidad, en este caso, por ejemplo, la alcaldía municipal tiene una tarea inmensa en cuanto a entidad territorial, en cuanto a institución, y esa tarea se traduce en la permanencia, promoción y defensa de los derechos humanos. Se debe garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos para poder predicar en la entidad territorial, en el municipio de La Unión, una sana convivencia. Entonces, esa es la obligación de respetar los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado. También las instituciones tienen la obligación de proteger esos derechos humanos, y la protección de esos derechos humanos exige que las instituciones impidan los abusos de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es que incluso en el artículo 95 constitucional que yo les mencionaba ahorita, se dice en uno de los primeros numerales, se dice que la persona tiene el deber de no abusar de sus derechos. Y a veces encontramos que hay personas que quieren abusar de los derechos que tienen. Es decir, como dicen acá de manera castiza, quieren pan y pedazo, y desestiman de que el tema de los derechos y libertades, el ejercicio efectivo de los derechos y libertades, no solamente de manera exclusiva pues es para él, sino para todos. Por eso el artículo 13 del Estatuto Superior, la Constitución Política del 91, enfatiza tanto en el derecho a la igualdad frente a la ley. Entonces, esos derechos humanos también se tiene la obligación de realizarlos, y eso significa que los estados deben adoptar medidas positivas para adoptar esos derechos y libertades. Venga, usted tiene estos derechos y libertades, yo le voy a decir como entidad qué derechos tiene, en qué se traduce el derecho a la salud, en qué se traduce el derecho a la seguridad social, en qué se traduce ese tema de pensiones, en qué se traduce sus derechos laborales, en qué se traduce ese tema de la jornada laboral que hoy, que progresivamente se está reduciendo pues en su número de horas semanales, y así sucesivamente. ¿Qué derechos me asisten? ¿Qué derechos le asisten cuando incluso es privado de la libertad porque se presume que esta persona es quien cometió un tipo penal, un delito? Entonces, ¿qué derechos le asisten a esa persona que acaban de capturar? Y así sucesivamente tenemos nosotros que entender que precisamente por eso existen los derechos humanos. Y cuando hablo del derecho penal, entonces vuelvo y reitero, eso supone la aplicación de unas penas, y las penas significan la afectación a unos derechos fundamentales, pero esa afectación, esa transgresión, esa limitación a un derecho que garantiza el ejercicio de los demás derechos y libertades, como la libertad, solo puede darse cuando unos elementos materiales de prueba con fundamento en un debido proceso realmente señalan que a esa persona a la que se le está indilgando una conducta contraria al derecho penal realmente es ella y no otra la que cometió ese delito, y en consecuencia tendrá que ser sancionada conforme a lo que dice el Estatuto Penal. Entonces, con todo esto lo que vamos a concluir es diciendo que hay una importancia significativa en concebir los derechos humanos como valores de convivencia, y entender que no puede haber convivencia si hay personas que inobservan los derechos y las libertades del vecino, los derechos y libertades de su pareja, los derechos y libertades de sus hijos menores, los derechos y libertades de sus estudiantes, los derechos y libertades de los directivos docentes, los derechos y libertades de los subordinados en una empresa, sea privada, sea de carácter público. Y en conclusión, decirles lo que cada 8 días hacemos. Estamos en esta oficina de soluciones jurídicas, Juan Yalí Abogados, para servirles, para orientarlos en diferentes temas
que tienen que ver con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho administrativo. Orientamos a la población víctima del conflicto armado y una cantidad de orientaciones jurídicas que componen nuestro portafolio de servicios. Por aquí a la orden, siempre para servirles. Dios los bendiga.